¿Cómo está la situación en las encuestas? Esta distancia más corta, según la última encuesta de Datum, sorprende a algunos, sí, a otros no, porque Pedro Castillo ha venido cometiendo una serie de errores, si quieren llamarlos así, y por el otro lado, Keiko Fujimori ha sabido aprovecharlos, ¿no es cierto? Responde rápido, es pechadora, ha dejado un poco esta actitud un poco blanda que hemos visto en la primera vuelta para dejar que los ataques y las pullas se vayan a otros candidatos, pero ahora la vemos más activa, enérgica, viaja por el interior del país, de hecho, por supuesto, tiene una autorización judicial para hacerlo, hecho que ha sido tomado por Pedro Castillo, pero que le ha salido, me parece, el tiro por la culata. Fernando Guamán, doctor en comunicación pública y profesor principal en la Universidad de Piura, tiene una posición, una mirada interesante y me parece además que ha pronosticado bien, pero no por los astros, sino por la información que maneja la teoría en temas políticos y comunicacionales, lo que está sucediendo en este momento. Se va a realizar una conferencia de prensa entre miembros de Alianza para el Progreso y Keiko Fujimori por este respaldo y tratar de capturar el norte para el apoyo a Keiko Fujimori. Espero que esta introducción haya sido para Fernando Guamán aquella que le permita abordar lo que él ha contado ya en un diario escrito. Bienvenido a PBO, Fernando, doctor Fernando. Judy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de escucharte y efectivamente la introducción ha sido bastante buena para poder explicar no solamente desde los números, sino que me parece también que desde la teoría sociológica y de opinión pública, explicar cómo se están moviendo las tendencias en esta segunda vuelta. ¿Cuál es su primera impresión tras los resultados presentados por Datum ayer? Hay un resultado que estamos viendo que se están acercando los candidatos. Esto era perfectamente previsible, ni siquiera por las estadísticas, sino por el momento político que estábamos viviendo. Hay que tomar en cuenta que la primera encuesta que vimos, donde había, pues, digamos, cerca del 15% de diferencia entre ambos candidatos, era una encuesta que reflejaba el momento de sorpresa del electorado, ¿no? Por lo tanto, en ese primer momento de sorpresa, las intenciones de votos se deciden en base a la información que la ciudadanía tiene en ese momento. Y hay que tomar en cuenta que para el momento de sorpresa en la cual nos damos cuenta que hay una segunda vuelta entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, la ciudadanía tiene más información sobre Keiko Fujimori que sobre Pedro Castillo. ¿Qué quiero decir? Que durante 20 años, digamos, de la presencia pública de Keiko Fujimori y además con un antifujimorismo bastante fuerte, frente al desconocimiento de Pedro Castillo, era muy previsible que Pedro Castillo sea quien vaya adelante en la intención de voto. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo y se van poniendo sobre la mesa ya los datos concretos respecto a la propuesta política, la propuesta ideológica, quiénes son los cuadros que acompañan a cada uno de los candidatos y finalmente lo que podría pasar con el país con una postura u otra, vemos que esto iba a cambiar, ¿no? Lo que estamos viendo ahora es que este cambio se está dando y lo que estamos viendo ahora cuál es lo pendiente que tienen que hacer cada uno de los candidatos para afianzarse. En el caso de Pedro Castillo, si quiere ser presidente manteniendo la pequeña distancia que tiene ahora sobre Keiko Fujimori, ¿o qué tiene que hacer Keiko Fujimori para recuperar la confianza o ganarse la confianza del electorado, ¿no? Entonces veíamos que la distancia, ya digo, al margen de las estadísticas, no iba a ser las que nos daban las encuestas de la primera semana de la segunda vuelta. Ahora, respecto al norte, yo declaré en un medio de comunicación que si Keiko Fujimori no digamos, recobraba, ¿no?, la fortaleza que ella tenía en el norte, iba a ser muy difícil que sea presidenta. Y lo explico por qué, porque me parece que esto es interesante más allá también de los números. El norte y el sur tienen comportamientos electorales distintos, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir con esto? Que el sur es un, digamos, tipo de elector, o las personas que viven en el sur, también por un asunto histórico, tienen un voto que está cargado de valores reivindicadores. ¿Qué quiero decir? Que al igual que el norte esperan propuestas, pero las propuestas que tienen una carga valorativa de reivindicación, que puede ser una reivindicación económica, que puede ser una reivindicación cultural, que puede ser incluso una reivindicación histórica, ¿no? Ese tipo de propuesta es la que va a calar mucho más en el sur, ¿no? Porque digamos que históricamente el sur, digamos, ha sido tiene un contexto en el cual no está tan interconectado como el norte, quizás desde el punto de vista
de lo que puede ser el pensamiento occidental, no caló tanto en el sur como en el norte, y sin embargo vemos en el norte que el voto es mucho más pragmático, o sea, no hay un voto ideológico en el norte del país, sino que la persona que está en el norte vota por aquella propuesta que fundamentalmente está dirigida a la solución de problemas, ¿no? Por eso que es interesante, ahora mismo que lo has mencionado, esta reunión entre Acuña y Keiko Fujimori, porque no es tanto digamos, el comportamiento ideológico de ambos, porque en algunos puntos tienen encuentros, en algunos puntos podríamos decir que hasta parecen que son de centro-izquierda, pero en un escenario en el cual el votante del norte es pragmático, que esto quiere decir voto por quien me solucione los problemas, da igual si sea de derecha o izquierda, me parece que la alianza con Acuña es estratégica. Pero además César Acuña y su bancada se desarrollan en el ámbito político con propuestas de corte económico, lo que usted señala, la solución a los problemas. Pero además César Acuña tiene esta característica, este insight de mostrarse como un emprendedor, como un provinciano emprendedor. Y esto cala, por supuesto, en la gente del norte. Y lo que usted señala sobre estas posturas a veces que se acercan al centro izquierda, por ejemplo, solo en el caso de las AFP, el actual Congreso de la República tuvo Alianza para el Progreso como una bancada promotora del retiro de los aportes de la AFP. Ya, y ahora se une a Keiko, que históricamente o en su desarrollo en los últimos años, digamos que no ha estado cercana a esa propuesta. Pero han encontrado aquí un punto de encuentro, repito, para poder compartir ideas respecto a la solución de los problemas, ¿no es cierto? Esa es, digamos, mi visión de lo que usted acaba de señalar. Se extrapolé un poco lo que usted señalaba con la realidad, porque usted, sin las cifras, sin necesidad incluso de recurrir a los números, ha realizado una lectura basado en la teoría, pero que ha sido muy certero. Te comento un poco esto porque en el año, digamos, en el año 2011, ¿no? Se me ocurrió decir que había empate técnico, no sé si recordarás que había un empate técnico entre Keiko Fujimori, Ollanta-Humala, estaba Castañeda, estaba Toledo y estaba en quinto lugar, y había otra persona que no me acuerdo ahora, era el cuádruple empate y no se sabía quién pasaba a la segunda vuelta, ¿no? Y en ese contexto se me ocurrió decir que pasaba a segunda vuelta Keiko Fujimori y Ollanta-Humala, desde una lectura teórica. ¿Por qué? Porque las candidaturas que son políticamente incorrectas siempre tienen voto oculto. O sea, cuando la encuestadora levanta la información, hay que saber que hay personas que pueden decir que van a votar a Pedro Castillo y que les da vergüenza decir que van a votar por Pedro Castillo y silencian su opinión. Lo mismo pasa con Keiko Fujimori. El fujimorista no es un fujimorista que en una tertulia, que en un café, que en un almuerzo diga abiertamente va a votar por Keiko Fujimori. Estas dos personas tenían un voto oculto ya en la primera vuelta. Ahora estamos en un escenario en el cual probablemente las incorrecciones políticas, Judy, se empiezan a romper. Y como se empiezan a romper estas incorrecciones políticas porque tenemos a dos candidatos sobre el escenario políticamente incorrectos, lo que la ciudadanía reclama es argumentos para decir públicamente por qué votará por un candidato. Y esto es importante, por eso es que es importante que salgan los debates, es importante que se muestren los equipos técnicos, y es importante que se firmen cuanto antes los compromisos, porque el voto fiel o el voto duro de ambos candidatos ya está en su tope, ya llegó a su techo. Tenemos un 30% que ha dicho en la última encuesta que podría o todavía está pensando, y ese 30% no va a regalar su voto. Ese 30% lo que está buscando son argumentos, y me parece que cuando un candidato se corre de los debates, lo que está justamente es evitando que se pongan argumentos sobre la mesa porque siente que tiene una pequeña ventaja, y esto no es sostenible. Si yo estuviera del lado de Pedro Castillo, tendría que cuanto antes mostrar las credenciales democráticas, y eso supone por allanarse al organismo que está viendo el funcionamiento de este proceso, que es el Jurado Nacional de Elecciones, junto con la OMPE, por supuesto. Entonces, me parece que ahí la lectura, como tú bien dices, no es solamente de datos, sino que también hay que tener una lectura respecto al comportamiento social de las personas en un contexto electoral. Ahora, parece que el Jurado Nacional de Elecciones cede también en busca de llegar a un acuerdo con los representantes de ambos partidos. Pedro Castillo decía, solo un debate. Keiko Fujimori, quien ya se allanó a las condiciones del primer debate en Chota, dijo, si es uno, mejor ninguno. Y finalmente el Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que podrían ser solo 2 debates.
Así que creo que nos vamos a quedar con solo 2 debates. Lo cierto es que en los últimos días, Pedro Castillo y Keiko Fujimori se han dedicado pues a atacarse y a responderse, ¿no? Y yo le mencionaba a usted ayer antes de esa entrevista porque me pareció sumamente importante su posición sobre distintos temas de las encuestas, y Keiko Fujimori ha dado una propuesta sobre el canon minero. Pero ahí se quedó callada, le tuvo miedo, no sé a qué, ¿no? Porque como lo dije hace un momento, ella ha tenido siempre una postura en el tema económico bastante, digamos, liberal, ¿no? Pero Pedro Cateriano, que es conocido antifujimorista, defiende mejor que ella su propuesta sobre el canon. ¿Qué pasa con Keiko Fujimori? ¿Por qué no ella apela a la razón en todo caso y sus propuestas económicas? Yo lo que creo que este tema nace a partir efectivamente del debate en Chota. El problema con el debate en Chota es que al no haber repreguntas, ¿no? No había la posibilidad de que el candidato pueda explicar el cómo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí ha tenido que hacer Keiko Fujimori es poner sobre la mesa el cómo, porque claramente una propuesta de economía liberal o de un partido, digamos, que podría considerarse en lo económico liberal, el subsidio directo, no forma parte de sus líneas, digamos, históricas de trabajo. Por lo tanto, eso sí que es una novedad desde el planteamiento de Keiko Fujimori, y me parece que ahí hay un error de haber dejado la justificación a los técnicos. Es cierto que las partes programáticas, especialmente técnicas, tienen que estar sustentadas con los equipos que finalmente llevarán a la práctica esta ejecución, pero cuando se introduce una novedad en una línea ideológica, es la cabeza, es el líder político quien tiene que explicarlo. Quiero decir, para que la gente lo entienda en un sentido, digamos, mucho más práctico, si un gerente de una empresa va a dar una directriz que siempre y todos los años la ha dado y es la misma, nadie lo cuestiona porque, digamos, bueno, él piensa así. Pero si de pronto el gerente va a explicar, bueno, señores, va a haber un cambio de cultura corporativa, no queda el mando medio explicarlo. Es que cuando hay un cambio de la línea ideológica, la alta dirección es la que asume los cambios fuertes, los cambios corporativos en una institución. Cuando un partido político hace una propuesta que históricamente se deslinda de lo que podríamos pensar que va a hacer, tiene que haber una responsabilidad de la más alta dirección, de la cabeza política para explicar. Y me parece que ahí se ha querido dejar el aspecto en el debate técnico y políticamente me atrevo a decir que es un error, ¿no? Sí, totalmente. De acuerdo también con que me parece un error, porque de hecho la propuesta la da luego de incluir en sus filas al reconocido economista Luis Carranza. Entonces, ¿por qué? Yo imagino que él le ha propuesto una serie de ideas, entre ellas la idea del canon. Personalmente yo estoy de acuerdo con esa propuesta. Yo considero que si la gente tiene dinero en el bolsillo en el Perú profundo, va a conformar un círculo virtuoso de crecimiento, de reactivación económica. Va a comprar en el mercado de la zona, va a mejorar su casita, se va a vestir mejor, va a comer mejor, sus hijos van a poder estudiar y se forma un círculo virtuoso, pero además va a sentir directamente que el Estado peruano, a través de las relaciones comerciales con grandes mineras y empresas que están extrayendo en nuestro país los commodities, el tema de la minería y minerales, van a sentir pues la presencia justamente del Estado de esa forma. Esa es mi posición, pero finalmente no la debo explicar yo, no la debe explicar Pedro Cateriano, la debe explicar Keiko Fujimori. Y por otro lado, dígame. Sí, efectivamente. Este es un tema interesante porque, digamos que lo que se pone sobre la mesa, y esto, digamos, tiene un componente social y un componente técnico. Desde el punto de vista social, es tan compleja la estructura del Estado para que llegue directamente el beneficio económico a las personas más desfavorecidas o que no ven que el canon finalmente se invierte. Es una salida interesante porque yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, digamos, incluso estaría dentro de lo que se conoce como principio de subsidiariedad. Cuando las cosas no funcionan, hay que hacer intervenciones excepcionales para que realmente llegue el beneficio a quienes lo necesitan, además de modo urgente. Lo que sí falta, me parece, en esta propuesta es saber si vamos a ir por esa línea, digamos, en el tiempo, o es una medida excepcional hasta que cambiemos el modo de distribuir la riqueza que genera la minería
en estas zonas que no se han visto beneficiadas con toda esta riqueza que vemos que las empresas efectivamente pagan sus impuestos, dan el cano al gobierno local y el gobierno local está de alguna manera incapacitado, por lo menos como lo vemos en el país, para trasladar ese beneficio a la población. Me parece que es un asunto interesante que tiene que ser explicado por la cabeza, pero que también a nivel técnico tendríamos que ver si estamos hablando de una solución excepcional o si es que estamos hablando de un camino sostenible que podría, me parece a mí, solucionar, eso sí, como tú dices, problemas inmediatos, ¿no? No, pero además hay un punto que ella no está aprovechando. Recordemos que Vladimir Cerrón, gobernador regional, y otros gobernadores, digamos, cercanos a Pedro Castillo o a Perú Libre, estamos hablando del MAS, de Perú Libre, de distintos partidos o movimientos de izquierda, han generado siempre una alianza. Hemos visto reuniones de Goyo Santos con Vladimir Cerrón, con Verónica Mendoza, y estos gobernadores han sido investigados y sentenciados por corrupción. Se ha dado una denominada política del chorreo y no han sabido invertir en obras públicas, porque uno de los principales argumentos de quienes critican esta propuesta, entre comillas, populista de Keiko Fujimori, dicen eso, no, pero le quitas capacidad al gobierno regional para poder invertir en obra pública. Bueno, ¿y cómo lo han venido haciendo en los últimos años? Y creo yo es un activo para Keiko para ir a atacar justamente este pasivo que tiene Pedro Castillo con la cercanía muy clara, porque hasta financiamiento tiene de parte del clan Cerrón. Sí, efectivamente, es una línea de discurso que no ha abordado. Entiendo en parte que lo ha hecho porque se está focalizando en el norte ahora mismo, pero hay que saber que hay que tener muchos frentes de campaña en este momento, ¿no? Y el frente de campaña pasa por explicar incluso en el norte cómo es que es viable. Yo lo he escuchado y de verdad que los analistas que acompañan que acompañan a Keiko Fujimori a nivel de equipo técnico, lo sustentan bastante bien, pero ese es un tema que ella, independientemente de que si está en el norte o está en el centro o en la selva o en el sur, tiene que encabezar y lo tiene que decir, porque pareciera, si uno ve lo que es la discusión a nivel de conversación, ¿no?, de la ciudadanía, cómo se mueve la opinión pública en redes, pareciera que fuera medidas desesperadas, ¿no? Y estamos frente a una campaña en la cual todo el mundo promete, ¿no? Y en ese momento, cuando esas medidas desesperadas parecen que fueran solo populismo, se necesita que los líderes puedan ellos mismos explicar por qué esas medidas no son populistas, no solo dejarlo al equipo técnico. Me parece que al centrarse en el norte ha descuidado esa línea de discurso importante también para convencer al electorado. Hablemos ahora de Pedro Castillo. Pedro Castillo toma la posición de la victimización, ¿no es cierto? Habla poco para medios capitalinos, habla mucho para medios locales, sus discursos son justamente protesta de señalar las desigualdades que existen en nuestro país, por supuesto, pero las exacerba, ¿no es cierto? Y lo hace en mítines en el interior del país y responde poco sobre los temas de fondo. Tiene el mismo discurso que señala las desigualdades y como enemigos a los que están al otro bando. Pedro Castillo, además, ha hablado muy poco sobre este deslinde con Vladimir Cerrón, quien se sigue despachando. Parece que no le importa lo que diga el principal vocero de Perú Libre en este momento, como Pedro Castillo, y estaba atacando a Keiko Fujimori con temas que nosotros conocemos: su proceso judicial, el pasado de su familia, su propio accionar como lideresa del partido Fuerza Popular. ¿Cuál es la opinión que usted tiene respecto al desempeño de Pedro Castillo en esta segunda vuelta? Me parece que hay poca innovación en su campaña, lo cual la verdad es que sorprende un poco. Curiosamente hay una movilización en redes sociales que la vemos distintas con estas campañas sobre una chica menor de edad que empieza a llorar, que la hemos conocido como La Llorona. Esto, digamos, hay una puesta en escena que curiosamente no es parte del gran electorado de Pedro Castillo. O sea, el gran electorado de Pedro Castillo ya me parece que llegó a su tope, porque tal y como hemos visto los números, él ya está entre el 40, el 41 y no se mueve. De hecho, en la última encuesta de Datum ha disminuido. Y me parece a mí que en este caso no se gana más adeptos recordando lo que todo el mundo sabe,
Digamos, uno mete goles en política cuando saca novedades al espacio público. Y no es una novedad que se le recuerde el pasado dictatorial de Alberto Fujimori a Keiko, no es una novedad que se le recuerde que tiene un proceso en marcha, no es una novedad todos los elementos simbólicos que giran alrededor del antifujimorismo. Entonces me parece que el ataque por ahí le alcanza para tener un porcentaje que ya está con él. Pero hay un porcentaje de gente la cual está esperando argumentos para votar por él. Y probablemente el movimiento político que hayamos visto como más estratégico esta última semana haya sido las conversaciones con Verónica Mendoza y la alianza con Verónica Mendoza. Sin embargo, me parece que no tendrá el efecto que pudo haber tenido en su momento, por ejemplo, las garantías que Vargas Llosa dio sobre Ollanta-Humala. Porque hay que saber, ¿no?, que cuando uno busca un garante, busca en política a alguien que siendo distinto a mí, que siendo muy distinto a mí, está dispuesto a garantizar mi comportamiento. Por lo tanto, cuando en política se buscan garantes, tienen que ser distintos a la propuesta programática del candidato Castillo. Buscar que Verónica Mendoza sea la garante es buscar a alguien que en el fondo tiene muchos puntos en común. Por lo tanto, el efecto de garantía de Verónica Mendoza no me parece que será determinante para que él pueda conseguir votos y no va en la línea de argumentos, porque ese 30% que está decidiendo, ¿no?, si darle o no su voto, está esperando fundamentalmente que él diga cosas muy claras sobre el destino democrático de los próximos 5 años. En el caso de Keiko Fujimori hay un problema de, esperamos que ella no cope las instituciones o que no tenga un gobierno autocrático. En el caso de Castillo vamos a ver si es que respeta la naturaleza de las instituciones. Y ahí me parece que no basta con que haya un apoyo político, sino que tiene que haber un pronunciamiento claro y con un garante que claramente tiene que no ser de izquierda. Porque si alguien de izquierda va a garantizar a otra persona de izquierda de que no va a hacer lo que la izquierda dice, es que es un poco contradictorio en el fondo. Y además Verónica Mendoza ha sido muy cercana a Vladimir Cerrón. Ese proyecto viene desde hace muchos años. Y yo recordaba ayer en Combaters por Willax que Verónica se atrevió a perder cuadros que habían tenido un papel muy importante en el Congreso disuelto. Estamos hablando de Indira Wilca, de Marisa Glave, de Tania Pariona, de Edgar Ochoa, de Richard Arce, quienes habían sido los protagonistas incluso de la última etapa del Congreso disuelto, ¿no? Y que habían participado activamente en votar en contra de la elección de los magistrados, de ausentarse del Congreso, de abrirle la puerta a Salvador del Solar, ahí recordamos a Richard Arce, por esta alianza con Vladimir Cerrón. Y la alianza no es que se rompe por decisión de Verónica Mendoza, sino que no es aceptada formalmente por el jurado. Entonces ella jamás rompió palitos y es muy cercana, pienso yo, ideológicamente hablando, a Vladimir Cerrón. El equipo técnico es otra cosa. Verónica Mendoza, que se ha acercado mucho más al centro y ha tenido una propuesta un poco más aceptada por la gente. Pero finalmente ella ha venido trabajando con Gregorio Santos y con Vladimir Cerrón, incluso mucho antes de que Pedro Castillo llegara a Perú Libre. Entonces concuerdo también con ese punto de que ella está en la misma línea, no solamente de Pedro, de Vladimir Cerrón. Sí, efectivamente. De hecho, el sacrificio de juntarse más con Cerrón, que hay una diferencia, Judy, que esto lo conoces tú, pero digamos que al nivel de opinión pública es algo que se empieza recién a visibilizar como un asunto de agenda de las grandes mayorías, y parece que se ve incluso políticamente aunque han estado juntos, como una especie de contradicción desde el punto de vista de las propuestas, porque la propuesta de izquierda de Verónica Mendoza y de Perú Libre, aunque en lo económico puedan parecerse mucho y en los orígenes ideológicos también, a nivel de lo que es la propuesta social, hay una marcada diferencia, que es el contenido progresista de Verónica Mendoza, con una agenda mucho más citadina, ¿no?, y con una agenda mucho más globalista. La reivindicación que pone sobre la mesa Verónica no solamente es económica, sino también es una reivindicación de minorías en distintos sectores. En el caso de Castillo hay una marcada reivindicación socioeconómica del Perú profundo, que es un Perú profundo, diría yo, no tanto conservador desde el punto de vista religioso, sino conservador desde el punto de vista cultural. Porque se puede estar a favor o en contra de determinados temas progresistas, ya sea por un
digamos, contexto religioso o por un contexto cultural. Y me parece que allí la parte de los electores de Verónica Mendoza que la siguen por progresista, me parece que incluso está generándose un pequeño harakiri con ese sector, ¿no? Parto de ese análisis, doctor, para ir al siguiente tema. En la primera vuelta, sí, ya sé que es un tema que pasó, pero me parece interesante su posición. En la primera vuelta, algunos decían, algunos opinan, que las encuestadoras no vieron a Pedro Castillo. Y usted acaba de señalar que Pedro Castillo tiene en sus filas o en su electorado a gente que tiene una posición parecida a la Verónica, pero más que todo de reivindicación cultural y no necesariamente esa línea progresista, citadina, que tiene Verónica Mendoza. Yo opinaba igual, así en conversación con amigos y colegas. ¿Se había olvidado acaso de las necesidades de una mujer del interior del país, Verónica Mendoza? Del acceso a salud de una mujer que puede tener, por ejemplo, cáncer de cuello uterino. Sabe cuáles son las necesidades en alimentación de los hijos de esta mujer andina, amazónica, norteña, y eso sí mencionaba Pedro Castillo en sus discursos en el interior del país. Ahora que vemos la movilidad de Pedro Castillo antes de la primera vuelta, recorrió casi todo el territorio nacional, a diferencia de Verónica Mendoza, que hizo una importante campaña digital. ¿Qué pasó en la primera vuelta? ¿Realmente las encuestadoras no vieron venir esta ola de Pedro Castillo o en realidad fueron las dos últimas semanas de exposición de Pedro Castillo que catapultaron a este candidato de Perú Libre? ¿Qué pasó? No queda claro aún. Bien, este es un tema del cual vengo siguiendo ya bastantes años, ¿no? Digamos, lo empecé a estudiar desde el año 2011, imagínate, ya estamos hablando de 10 años de cómo funcionan las empresas encuestadoras. Hay un asunto que es técnico y que intentaré ser lo más claro posible para que se entienda, y empezaré con una idea central. Es que es muy difícil al día de hoy, tal como está el reglamento electoral de encuestadoras, que es el marco normativo que tienen que respetar las empresas que se dedican a la investigación en opinión pública, es muy difícil que el jurado, con el reglamento vigente, pueda hacer una fiscalización profunda del trabajo de las empresas encuestadoras. Digamos que este es un tema pendiente para el futuro, para próximas elecciones. ¿Por qué? Porque el actual reglamento no permite acceder al Jurado Nacional de Elecciones a los nombres de las personas que contestaron la encuesta. La población tiene que saber que una encuesta no es, Judy, salir a la calle y entrevistar a las primeras personas que uno se encuentra. Una encuesta supone un procedimiento de muestreo que quiere decir que para que los resultados sean válidos, tienen que hacerse preguntas a personas que viven en distintas zonas de una región o de un país. Y por lo tanto, si queremos fiscalizar si se ha hecho bien ese trabajo, hay que saber si las personas que han contestado realmente viven en estas distintas zonas. Y para saber si viven en estas distintas zonas, tenemos que tener acceso a una base de datos y corroborar si efectivamente en Piura se han hecho tantas encuestas, si en Chiclayo se han hecho tantas encuestas, si en Lima se han hecho tantas encuestas, y además en determinados lugares. Al día de hoy, el jurado puede acceder a la base de datos codificada de las respuestas, pero no se sabe exactamente si las personas que han contestado una encuesta viven en ese lugar, porque no tiene una base de datos de nombres y de direcciones o de números de teléfono, que fue una modificatoria que se incorporó en el año 2011 y que solo duró 5 días por presión, hay que decirlo claro, de las propias empresas encuestadoras. Entonces, técnicamente nos tenemos que guiar simplemente por las encuestadoras que más se acercaron al final, pero sí queda una suspicacia bastante grande cuando vemos que solamente supimos los que tuvimos un poco de acceso a encuestas en el momento en el cual no se iba a hacer públicas las encuestas, los resultados de las encuestas. Por lo tanto, me parece que hay un horizonte ahí de trabajo hacia adelante, porque tenemos todavía muchas deficiencias en el marco normativo que fiscaliza este trabajo. Correcto. Muchísimas gracias al profesor de la Universidad de Piura, pero además doctor en comunicación pública. Creo que hemos encontrado importantes puntos de análisis y conversación. Doctor Guamán, muchísimas gracias. Judy, encantado de verdad de estar con tu público y en todo lo que podamos contribuir para para tener una vida democrática mucho más dialogante, pues estamos a las órdenes. Perfecto.
A esta hora de la mañana, ¿qué les parece si nos vamos a una pausa? Pero antes, les cuento que si necesitas arreglar tu computadora, tablet o smartphone, Compu Bailón es la solución. Compu Bailón está en el segundo piso de Compu Palace. Compu Bailón brinda soporte y servicio técnico con 6 meses de garantía. Somos especialistas en Apple, Samsung, Lenovo, Huawei, Xiaomi, Motorola, Acer, HP y Dell. Contáctanos en www.compubailon.p o vía WhatsApp al 927-420-851. Repito, 927-420-851. Para servicio técnico rápido y de calidad, Compu Bailón es la solución. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.